presentación son dos en realidad. Vamos a ver ahora la vascularización del sistema nervioso, pero de la vascularización del sistema nervioso vamos a ver la primera parte, es decir, médula espinal, y lo vamos a avanzar todo menos cerebro. La próxima clase vemos solamente cerebro, vascularización del cerebro. La siguiente clase es líquido cefalorraquídeo, circulación, y ahí acabamos. Entonces, esta es la antepenúltima clase. Para estas alturas ya se supone que hay una base amplia y no deberían existir dificultades de entender lo que vamos a tratar de explicar ahora. Vamos entonces. Vamos a hablar del metabolismo cerebral. Esta parte que es fisiología nos va a interesar saber por qué es importante la vascularización. ¿Por qué es importante? Porque el metabolismo cerebral es vulnerable a la privación de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el cerebro, las neuronas, no tienen alternativas a la privación del oxígeno. Si ustedes se fijan en bioquímica, van a ver, hay una vía aerobia y hay una vía anaerobia. La vía aerobia utiliza el oxígeno, pero la anaerobia, que tienen los músculos, utilizan componentes diferentes para, en caso de que nos falte oxígeno, se puedan suplir sus necesidades metabólicas. El músculo es un buen ejemplo. Nosotros hacemos ejercicio, hacemos actividad, estamos cansados, pero podemos seguir haciendo ejercicio, mucho más allá. Claro, al otro día uno dice, macurca, claro, el ácido láctico que se ha formado es un producto del metabolismo anaeróbico. Entonces, a eso me voy, otros tejidos sí pueden tener vías alternativas. En el caso del cerebro, y me refiero más que cerebro al sistema nervioso, es vulnerable, le afecta la privación de oxígeno. Sufre, se necrosa, se muere si no recibe oxígeno. Y no tiene oxígeno de reserva, eso es en realidad. Uno, eso es algo malo. Segundo, incapacidad de regeneración neuronal se refiere al mecanismo de formar nuevas neuronas, ¿no? Repararse, formar nuevos axones, llegar a establecer otras vías alternas, eso sí dispone, pero regeneración neuronal no. Entonces, en el sistema nervioso, cerebros, etc., son más susceptibles que la médula. Aquí entonces ya nos dice, si falta el oxígeno en el sistema nervioso, hay lugares que son más sensibles y hay otros que no. Por ejemplo, dice, la médula igual no tiene mecanismos alternativos, pero puede soportar mejor que el cerebro y el cerebelo la privación de oxígeno. Por lo tanto, las consecuencias tempranas de la privación de oxígeno, ¿dónde se van a ver? En el cerebro, en el cerebelo especialmente. Bien. Dice, si se detuviera la circulación durante 5 segundos, se privaría a una persona de recibir en el cerebro oxígeno durante 5 segundos, inmediatamente inconsciencia. Nos caemos, nos desmayamos. ¿Sí? Pero después de 5 minutos aparecen lesiones irreversibles. Eso está ligado al concepto de la muerte cerebral. El médico tiene que tener la experiencia, sobre todo si va a hacer reanimación. Nosotros, cuando hay un paro cardíaco, estamos llamados, estamos convocados a hacer la RCP. ¿Hasta cuándo hacer la RCP? La gente en la vía pública está pendiente de eso. ¿Cuánto tiempo puedo hacer? Entonces hay que tomar en cuenta el daño que pueda haber al sistema nervioso. Fíjense, el sistema nervioso puede morir, puede estar ya afectado. Un masaje prolongado puede devolver la circulación, pero las funciones cerebrales, la comunicación, etc., ya no. Entonces, ¿qué se conoce eso como muerte cerebral? ¿Qué hago cuando la gente dice,
es un vegetal, se refiere a eso, es como un arbolito. Si yo le alimento, que bien, le va a crecer los cabellos, va a mantener el tono, los reflejos, etc. ¿Voy a poder volver a comunicarme con esa persona? ¿Va a tener calidad de vida? ¿Se va a levantar? No. Entonces, por eso es importante el conocer la circulación del sistema nervioso. Ahora, hay una comparación que se hace. Dice, el sistema nervioso, solo los tejidos nerviosos del cuerpo puestos en una balanza son el 2% del total del peso. Ustedes saben, huesos, músculos, tienen muchísimo. Si juntáramos todo el sistema nervioso, y vemos cuánto por ciento del peso total, apenas llega al 2%. Pero recibe el 20% de sangre. O sea, recibe muchísima sangre para lo poco en peso que es. Entonces, eso nos muestra la importancia que tiene este sistema nervioso. Por lo tanto, la vascularización del sistema nervioso es importante conocer. Bien, básicamente se puede decir que el sistema nervioso está asegurado, la circulación de la nutrición, el transporte de oxígeno está asegurado por dos grandes sistemas que ya lo conocemos. A estas alturas tenemos que conocer todo. El sistema de la carótida interna y el sistema de la arteria vertebral. Esos son los dos grandes troncos de los cuales se van a desprender los vasos que van a vascularizar. Vamos a comenzar con la vascularización de la médula. ¿Cómo está vascularizada la médula espinal? Para ello tenemos que acordarnos que aquí, a ambos lados de las vértebras cervicales, están ascendiendo unas arterias que lo habíamos visto cuando veíamos los forámenes transversos de las cervicales. Ya habíamos dicho, por ahí, por ese conducto ascienden las arterias vertebrales. Entonces, estas arterias vertebrales están ascendiendo por los forámenes transversos, cabalgan, si ustedes se acuerdan, por la primera cervical sobre el atlas, van a entrar al foramen magno y van a terminar uniéndose más o menos por el bulbo raquídeo, y antes de usar a la protuberancia se van a unir. Cuando se unan van a formar el tronco basilar. Eso también lo hemos visto cuando veíamos protuberancia. Y entonces en la parte más arriba estamos viendo a la protuberancia hacia arriba y con sus divisiones. Bien, ¿qué necesitamos saber entonces de eso? Las arterias espinales, ahora yendo a la médula espinal, las arterias espinales van a nacer en el momento en el que las vertebrales, antes de llegar al foramen magno, se acercan. Cuando se acercan, cada una de las vertebrales da un ramito anterior, y a la altura de la fisura anterior, del surco anterior de la médula espinal, si ustedes quieren, del bulbo raquídeo, van a formar una arteria, entonces, que va a descender por ese surco anterior. Esa es la arteria espinal anterior, o arterias espinales anteriores, porque como ustedes ven, es el producto de la reunión de estas arterias, de estas ramas de las arterias vertebrales. Esas va a comenzar su descenso. Entonces, ¿qué podemos decir? Las arterias espinales anteriores son dos, izquierda-derecha, y va a descender por el surco medio. Son desde el foramen magno, van a formar un tronco anterior que desciende por la fisura mediana anterior, por el surco medio anterior. Bien, ahora si ustedes se fijan, se ha perdido la imagen que nos muestra la cara anterior y nos muestra la parte posterior. ¿Qué pasa con la parte posterior? Hacia arriba, los ramos que van a formar las arterias espinales posteriores son ramos de las arterias cerebelosas postero-inferiores. Acuérdense de ese nombre, ¿sí? Arterias cerebelosas postero-inferiores. Estas son arterias famosas.
a lo mejor no las conocemos, las vamos a volver, pero se las abrevia como PICA, ¿no? Arteria cerebrosa posterior inferior, eso quiere decir. Desciende por los surcos posterolaterales, por ella va a descender por atrás, estamos hablando de la cara posterior. Como son dos, van a seguir su camino de manera individual para terminar anastomosándose a la altura del cono medular. Ahí las arterias del lado derecho con la del lado izquierdo se van a juntar. Bien, hemos visto entonces cómo está vascularizada la médula espinal en su cara anterior y en su cara posterior. Hemos visto que es diferente, pero nos falta todavía ver a las arterias que llegan por los forámenes de conclusión, por los lados. Entonces, las caras laterales, ya estamos viendo adelante, atrás, ahora a los lados, están vascularizadas por las arterias medulares segmentarias. ¿Qué quiere decir eso? Que esas no van a venir de arriba, no van a venir de las vertebrales, no van a venir de las cerebrosas. Cada segmento, como nuestra organización es segmentaria, cada segmento del cuerpo le va a proporcionar la arteria correspondiente. Entonces, esto se pregunta en el examen, preguntamos alguna vez, y esa parte se confundió. Hemos hablado solamente de las segmentarias, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen de las segmentarias? Como son segmentos, fíjense, si estamos hablando de cómo se vasculariza lateralmente la región cervical, son ramas de las arterias vertebrales. Parece un contrasentido, pero en la región cervical las que predominan, las arterias que predominan son las arterias vertebrales. Pero vamos, en el tórax son las arterias intercostales. Ellas son las que van a dar sus vasos para que entren por los forámenes de conclusión. Estamos más abajo en la región lumbar. ¿Qué arterias van a proporcionar lateralmente la vascularización de la médula? Las arterias lumbares, las arterias sacras. Entonces, cómo se vasculariza la médula espinal por sus caras laterales depende de la altura de la médula espinal. Vamos, comencemos por abajo. Si es abajo a nivel sacro, por las arterias sacras. En la columna lumbar, las arterias lumbares. En la región torácica, las arterias intercostales. Y en la región cervical, las arterias vertebrales. Aquí estamos viendo un ejemplo de eso. En la cara, hacia la cara anterior, ramos de la aorta se van a dirigir hacia el cuerpo y van a entrar por los forámenes de conclusión para dividirse en un ramo anterior y en un ramo posterior. Entonces, vascularizando de esta manera las caras laterales de la médula espinal. Eso en lo que se refiere a las arterias. Vamos con las venas. De las venas ya hemos hablado. Si ustedes se acuerdan de esta figura, solo he cortado una imagen y lo he traído aquí, y no la vamos a describir tanto porque ya hablamos de ella. Hablamos de cuando hablamos de las venas hemiácigos, ácigos y lumbares. ¿Qué decíamos? Las venas se agrupan, pueden ser intramedulares, perimedulares, intraductales o perirraquídeas. Y este es el esquema que las define. Intramedulares. Las venas se encuentran, ¿cómo se llaman? Aquí se llaman venas intramedulares a las que están dentro de la médula espinal. ¿Qué hacen esas? Van a alcanzar la superficie medular, como ustedes ven, van a alejarse de la parte central y van a ir hacia la periferia. Las venas perimedulares, como su nombre lo indica, son perimedulares, alrededor de la médula. Como ustedes ven, alrededor de la médula se forma un círculo venoso. Intraductales, ¿a qué se refiere? Intraductales se refiere a las que están dentro del conducto raquídeo. Si ustedes se fijan, están fuera de la médula espinal, pero están dentro del conducto raquídeo. Y finalmente, las perirraquídeas
son las que están por fuera y del raquis, por fuera de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de las venas de la región espinal? De que forman una red venosa que termina vaciándose al sistema venoso en general, dependiendo de su región. En la región cervical van a tributar a las venas vertebrales, en la región dorsal al sistema de las venas ácidas y en la región lumbar a las venas lumbares y sacras. Eso es todo venas de la médula espinal. Ahí estamos viendo las intraductales y las perirraquídeas, ¿verdad? No estamos viendo a la médula ahí. Bien, entonces, como hemos dicho que el sistema nervioso comprende médula y encéfalo, dejamos médula espinal y entramos a la vascularización del encéfalo. Es decir, aquí están las arterias espinales, las dos arterias espinales, la arteria espinal anterior, etc. Entonces vamos a ver primero el tronco del encéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Entonces, primer punto, bulbo raquídeo. ¿Cómo se vasculariza? Dicen, las arterias en el bulbo raquídeo proceden de las vertebrales, como ya habíamos dicho. Van a formar un tronco medio que van a formar las arterias espinales anteriores y se va a dirigir hacia abajo. Las arterias medias posteriores van a proceder de las arterias espinales posteriores y finalmente arterias radiculares van a venir por la parte lateral. Bien, ¿cómo se vasculariza la protuberancia anular? Vamos con la protuberancia. Entonces, estas arterias vertebrales que han venido ascendiendo por los forámenes transversos, han salido, etc., van a entrar al foramen magno, se van a acercar y van a entrar a la protuberancia formando el tronco basilar. Como ustedes ven, las arterias vertebrales se unen y forman el tronco basilar. Esta es una vista de frente y esta es una vista sagital. Aquí estamos viendo a las dos arterias vertebrales uniéndose y fíjense, por la cara anterior de la protuberancia, por el surco basilar, por ahí vemos ascender a esa arteria, el tronco basilar. Entonces, la protuberancia se va a vascularizar de acuerdo a las ramas que se originen de este tronco basilar. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué arterias van a formar eso? Entonces, vamos, un momento antes, aquí no se ve mucho, ya, un momento antes de unirse al tronco basilar, las arterias vertebrales van a originar una arteria que va a dirigirse a la parte inferior, hacia la parte inferior del cerebelo para formar la arteria cerebelosa postero-inferior. Una vez que ha formado ya el tronco basilar, va a formar un vaso, va a formar un ramo que se va a dirigir también hacia el cerebelo y que recibe el nombre de arteria cerebelosa antero-inferior y que se abrevia como AICA. Hemos dicho la cerebelosa, la postero-inferior se llama PICA, se la abrevia PICA, y la arteria cerebelosa antero-inferior se la abrevia AICA, ¿no? De ahí ya encontramos el tronco basilar propiamente dicho, y del tronco basilar van a salir estas arterias pequeñas que van a ir a la protuberancia y que reciben el nombre de arterias pontinas o arterias pónticas, que como se ve son numerosas, aquí también se las ve, son numerosas pero son pequeñas y estas sí están destinadas a la protuberancia. Las otras salen a la altura de la protuberancia, pero están destinadas al cerebelo. La arteria cerebelosa antero-inferior, la arteria cerebelosa superior, como ustedes ven, nacen del tronco basilar.
pero las que vascularizan la región, sobre todo anteriormente, son las arterias pónticas o pontinas. Si nosotros vemos esta figura, entonces volvemos a ver arteria vertebral, volvemos a ver a la formación del tronco basilar y del tronco